Bueno, pues muy buenos días o tardes a todos. Mi nombre es Jacobo Martínez. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre la historia de las telecomunicaciones. Pues iniciamos en los años 3500 antes de Cristo, donde solo había comunicación a partir de signos abstractos dibujados en papel hecho de hojas de árboles. O también, pues, en las cuevas, nuestros antepasados pues también escribían para comunicarse, para dar alguna información, pues se basaban en dibujar, más que nada se basaban en dibujos. Ellos lo que hacían, que plasmaban sus ideas, su información, todo lo que tenían que decir en dibujos. Y obviamente pues las personas lo entendían de esta manera. Bueno, después nos vamos al año 500 después de Cristo, desarrolla un sistema de numeración decimal. El astrónomo Aryabhata de India desarrolló el sistema de numeración decimal con el cual logró encontrar la facilidad de representar números largos con la adición de ceros decimales. ¿Eso qué quiere decir? Cuando decíamos unidades, decenas, centena, unidad de millar, unidad de millón, unidad de trillón, bueno, todo lo que nos enseñaron en la primaria es lo que él descubrió. Desde ese año, él fue el que creó este famoso sistema de numeración. Después, en los años 360, fueron creados los telégrafos de agua, que almacenaban información detallada y luego se transmitían por señales de humo o fuego. Bueno, pues después de que ese telégrafo pues almacenaba cierta información, pues se transmitía en forma de humo o fuego. En los años de 150 antes de Cristo ya existían alrededor de 3000 redes de telégrafos de agua que tenía el Imperio Romano. Pero pues no solo los indígenas usaban señales de humo para intercambiar información. En este mismo año, los romanos también trabajaron en esta misma transmisión y ellos pues extendieron todo lo que son los telégrafos de humo, que como les comento, lo que son telégrafos de humo y de agua, igual que los indígenas, nada más que los romanos ya tenían una longitud de 4500 kilómetros. Después, en 1729, Stefan Gray descubre que la electricidad puede ser transmitida, pero antes de él, Benjamin Franklin descubre con su cometa, bueno, recordemos que él estaba fuera de su casa, volando un cometa, cuando empezó, bueno, se acercaba una tormenta, entonces le cayó un rayo, lo electrocutó, y en base a eso, él empezó a decir, no, pues, el rayo es fuente de electricidad, con él se pueden hacer muchas cosas, y empezó a investigar, empezó a indagar, empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos a ver qué podemos hacer con esto, y él establece, y en base a toda la investigación que él hace, dice, no, pues, él hace su teoría y determina, hace su teoría porque se basa en que todas las cargas tienen que tener positivas y negativas. No puede existir la positiva sin la negativa o la negativa sin la positiva. Eso sí tiene que ser siempre, porque recordemos que no podemos solo utilizar el polo negativo sin el polo positivo porque no vamos a generar luz, ni siquiera vamos a generar nada porque necesita otro polo para poder funcionar. Bien, después, en 1780, Charles Coulomb midió fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. Bueno, pues empieza a medir lo que son las fuerzas eléctricas, dice, no, pues sabes qué, de aquí a acá es tanta potencia, tanta intensidad. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Para saber cómo se puede nivelar si aquí es mayor o aquí es menor, pues lo que hace es que hace su balanza de torsión, en la que pues empieza a meter varios instrumentos que a la hora de dar el resultado, pues le da como una medición
precisa, bueno, no precisa, pero aproximada, de lo que pueden ser las cargas eléctricas. Bueno, después en 1801, el alemán Volta inventó llamada la pila de Volta. Inventa su pila de Volta en 1801. Después, en 1809, el alemán Samuel Thomas Sommering inventó el telégrafo electroquímico, cuyo principio se basaba en convertir agua, el agua entraba por aquí, y la convertía en hidrógeno y el oxígeno con electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Todo lo que convertía aquí a veces, le metía agua, le metía oxígeno, pero con base de electricidad creaba lo que era una señal que posteriormente después se podía transmitir. En 1820, André-Marie Ampère amplió las observaciones de Hoster, inventó una bobina consiguiendo la magnetización. Bueno, él crea una bobina y dice, ¿sabes qué? Vamos a ver los principios del electromagnetismo y en base a eso vamos a ver qué puede hacer contra una bobina. Él hace una bobina que no es otra cosa más que poner varios metros de cable en un cierto objeto, acercarle un imán y ahí tenemos nuestro campo electromagnético. Después, bueno, nuestro campo electromagnético. Bien, después, en 1833, Carl Friedrich Gauss y William Weber inventan varios telégrafos electromagnéticos. Bueno, aquí como lo vemos, pues en comparación con el telégrafo electroquímico, pues, ¿qué es lo que hacía? Que en base a las ondas magnéticas que se podían poner dependiendo de los polos opuestos de cada polo, como el norte, pues tiene su polo positivo y su polo negativo. A ese también, polo positivo y polo negativo. Entonces, en base a esto, se transmitían de un lugar a otro mediante estas ondas electromagnéticas de telégrafo a otro telégrafo. Después, en 1844, Samuel Fred Morse, bueno, que nació en 1791, perfecciona su código Morse. Él, por eso de esto viene que cuando se utiliza un telégrafo, dice, no, pues necesitas aprenderte el código Morse. El código Morse lo hace Samuel Findler Breeze Morse, de ahí su nombre del código Morse, y en 1840 lo patenta. O sea, él empieza a crear el código, dice, ¿sabes qué? Pues tantas pulsaciones del telégrafo equivale a la letra A, tantas al B, tantas al C, al D, al D, al D, al E, al F, así sucesivamente hasta el Z, hasta la letra Z. Después, en 1849, fue construida la primera línea de larga distancia para transmisión telegráfica y parte del cableado se hizo bajo tierra y el resto aéreo. Pues sí, más que nada, en base a estos, así como son polos, se hacía una línea muy, muy extensa, en la cual llevaba cierta información, y de acuerdo a los telégrafos, como son los electromagnéticos, aquí lleva uno, aquí se pulsa una vez, aquí se pulsa otro, entonces lo que hacía que enviaba ondas electromagnéticas, y como tenía una red, se crea una red grande, no red, se crea una línea de larga distancia, la cual llevaba toda esa información bajo un cable. Llevaba un cable así, hasta llegar aquí. Desde aquí empezaba, salía todo, y llegaba hasta el otro lado, que era lo que pasó en 1849. En 1853, inventa el telégrafo por cable para transmisión simultánea en ambas direcciones, de modo que se llama comúnmente dúplex. Quiere decir que aquí está un telégrafo, aquí está otro. En base a esto, envía uno y como posteriormente, pues lo regresa también. Lo que hacía que enviaba, podríamos decir que enviaba y también recibía. O sea, que era enviar y recibir. Enviaba y recibía y igual. Enviaba, pero también recibía. Eso es lo que pasa en 1853. Después, en 1861,
demuestra Philly Ray, primer teléfono con posibilidad de 90 metros. ¿Qué es lo que hace este señor? Bueno, pues lo que hace es que, mira, en base a su teléfono, pues demuestra que puede transmitir hasta 90 metros. Ahí estamos empezando ya a empezar a actualizar algunas cosas. En 1873, Jacques Clement Maxwell, profesor de la Universidad de Cambridge, establece la interdependencia de la electricidad y magnetismo. Bien, ¿qué es lo que hace él? Dice, pues ¿sabes qué? Yo digo que esto, esto es diferente, el electromagnetismo, pues en base a los dos imanes, a los dos polos opuestos, se pueden atraer, pero la electricidad también es otra cosa muy importante, porque si nos damos cuenta y si nos podemos a pensar, en base a esto, si aquí ponemos, aquí tiene, aquí estamos diciendo que es polo norte y polo sur. Tenemos por decirlo así, imán. Nosotros aquí le podemos conectar una pila, aquí podemos conectar una pila de este lado, un polo aquí y otro de este lado, y alrededor se genera un campo electromagnético, que si por aquí podemos poner un pequeño foco, un pequeño LED, va a prender porque lo que genera la pila tiene carga eléctrica, y genera campo electromagnético, lo que hace que se genere más potencia de luminosidad, y pues hace que se transmita al receptor, que en este caso sería nuestro foco LED. Bueno, en 1875, Edison descubrió que las chispas de los interruptores eléctricos producían radiaciones. En 1885 patentó un sistema de comunicaciones utilizando antenas. Él dice, no, pues mira, en base a lo que he estado investigando de qué es electricidad y magnetismo, pues a la hora de frotar ciertos polos, se da cuenta de que se genera una chispa que después lo lleva a hacer un sistema de comunicación utilizando antenas. Las antenas se pueden traducir, pues se utilizan para transmitir larga distancia, para transmitir señales a larga distancia. Entonces, pues ya después, en 1876, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono. Este sistema estaba compuesto de micrófono y parlante. Casi al mismo tiempo, Eliza Gray patenta el micrófono. Entonces Eliza Gray primero empieza porque dice, ¿sabes qué? Pues yo empiezo a investigar, empiezo a hacer cómo funcionan las ondas de sonido, y ya en base a eso hace el micrófono, lo patenta. Entonces en el 76 llega Alexander Bell y patenta el primer teléfono, pero ahí ya estaba utilizando el micrófono. Utiliza el micrófono y el parlante. ¿Qué es el parlante? Es lo que es otra bocina externa, donde en el micrófono se puede escuchar a la persona y en el parlante también se pueden escuchar otro tipo de sonido. Después, en 1877 se instala la primera línea telefónica en Boston Somerville. Puede ser como esta, ya que recordemos que los antiguos teléfonos pues eran así, eran unas casetas, la tenían aquí adentro donde se podía marcar, se enviaban señales hasta acá, conectamos con una operadora, entonces pues podríamos utilizarlo como un eje. Después de ahí, en el 91, el físico francés Edward Branly construyó el primer receptor de onda, al que denominó Questor. Consistía en un tubo lleno de limaduras de hierro conectados a una pila. Pues así como es como esto que estamos volviendo a ver. Conecta una pila, con estos polos los conecta aquí, acerca otro imán, un imán, y a la hora de conectarlo a la pila genera un campo electromagnético, lo cual hace que se genere luz eléctrica, y de ahí pues eso se le puede llamar como Questor. Después, en 1892 se logra el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. En este caso ya podíamos ser inalámbrico. Si aquí queremos utilizarlo, podíamos llamar de aquí a este otro lado, sin necesidad de tener un cable enorme, sin que nos estorbaran los cables, sino que simplemente de aquí a acá podíamos hablar sin necesidad de tener un cable. Después, en 1894,
Marconi efectúa la transmisión de señales inalámbricas a través de una distancia de 2 millas de el sabio inglés Lodge, utilizando un excitador de Hertz. El excitador de Hertz es esto, en base a que tiene una bobina de Rutherford, también su base a su bobina de él. Sabes que aquí tiene dos polos, conectamos cables, conectamos un imán y a la hora de frotar, obviamente esto genera una chispa, genera energía eléctrica, se traspasa acá y aquí lo que hace es que genera una energía que podemos utilizarla en otras cuestiones para ciertos aparatos electrónicos. Después, en 1898, Marconi inaugura el primer servicio radiotelegráfico regular de 23 kilómetros de distancia. Se construyó en Londres la primera sociedad telegráfica, siendo nombrado Marconi su director para explotar la telegrafía sin hilos. Pues sí, como les digo, en base a podemos decir que aquí como no tenía cables, transmitía hacia otro lado, bueno, con mayor distancia, porque pues ya se estaba actualizando un poco. Entonces lo que se sabe es que mira, yo transmito de aquí hasta acá. Entonces como él dice, él sabía su funcionamiento, él sabía cómo podía explotarlo de una mejor manera, pues él lo empieza a hacer basándose también en el experimento de Hertz. De ahí su nombre que dice 40 gigahertz, 20 Hz, dependiendo la potencia que se tenga. En 1906 se construye en América el primer sistema para transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas, comienzo de la era electrónica, rectificadores, tríodos, válvulas termodinámicas, amplificadores, etc. Pues sí, después de que llega la bobina, en base a esto, ¿sabes qué? Esto puede generar luz, le conectas una pila, le conectas un imán y se te genera luz. Este es un ejemplo de una bobina. Como les comentaba hace rato, esta es una bobina, se enreda en cierto objeto, se pone y esto como es cobre, aquí se le puede poner una pila, o aquí una pila, aquí un imán, no hay problema. A la hora de acercar el imán aquí genera un campo electromagnético. Con todo y la pila le conectamos aquí algo por aquí adentro y podemos prender un foco, ya que adentro se genera una luz, se genera energía eléctrica. Amplificador, que es un amplificador, simplemente lo que hace es que amplía el sonido. No es otra cosa más que ampliar el sonido. Si es pequeño, lo hace grande. Después, en 1908, Lee de Forest construyó el triodo. Permitió el desarrollo de amplificadores de radiofrecuencia, osciladores moduladores. Después, en 1911, se construyó las antenas de radio Virginia en Arlington a la frecuencia de 137 kHz. El transmisor tenía una potencia de 100 kilowatts. O sea, esto podíamos adquirirlo como esto, con toda esta potencia que se podía transmitir. Pues imagínense, tenía 100 kilowatts. No es mucho, pero si lo empezamos a hacer físicamente o matemáticamente, claro que sí era mucho. Después, durante 1916 hubo emisiones diarias de música en Nueva Rochelle, en el estado de Nueva York. Así que ya cuando crean esto, si sabes qué, vemos que las ondas se transmiten, depende de la distancia, la potencia, es diferente. La velocidad de la luz no puede viaja más rápido que el sonido. Si se dan cuenta, cuando vemos estallar algo, primero vemos la luz y después se oye el sonido que explota, no luego al mismo tiempo, porque el sonido tiene cierta cierto retraso, es mínimo, pero tiene cierto retraso, ya que la luz es más rápida, es infinitamente, no podemos especificar en cuánto, o sea, son milésimas, centésimas, millonésimas de segundo que llega la luz. No podemos decir, no, pues llega en un minuto, ni un segundo, ni un microsegundo. Es muy mínima la cantidad. Bien, después, en 1918, Armstrong proyectó el circuito super heterodino básico para receptores de AM, moduladores de amplitud. Pues sí,
Dice, ¿sabes qué? Como les comentaba de amplitud, amplitud AM es amplitud modulada. Entonces, pues es lo que hace. Dice, ¿sabes qué? Se transmite cierto límite de onda. Vamos a hacer un circuito que lo module, o sea que no lleguen a gran cantidad de amplitud así, sino que sí lleguen a lo mejor lo mismo, pero lo vaya reduciendo para que al último sea capaz de descodificarlo para que se pueda entender y luego se pueda entender bien. Después, en 1923, se instala la primera central telefónica de larga distancia, pero utilizando rayos catódicos, que más adelante se utiliza para la televisión. Recordemos que la televisión es un aparato que proyecta imágenes, tiene una bobina, tiene un monitor, tiene algunas cuestiones que en base a eso se proyectan las imágenes. Bueno, después en 1925 llega la televisión. Los primeros experimentos de televisión se iniciaron en Gran Bretaña. En 1925 John Logie presentó un sistema de exploración mecánica de las imágenes. Es lo que quiere decir que después de